¿quién es Diony Teller? Y me dicen, no, pues habla fulanita de tal, que yo no conocía. Y me dice, te queremos invitar a que hagas Dolores Preciado en la película de Bolaños, en la del director. Y bueno, pues era parte de casi de las últimas, así, de las producciones del Banco Cinematográfico. Y entonces, como Vicente era una persona muy exitosa en qué hacer como cantante y como representante de la música bravía, de la música mexicana y tal, entonces el señor Wallerstein, pues claro, lo tomó como exclusivo para... Aquí soy. Claro, yo digo que mi hijo es mío y de nadie más. No, la única mamá que tiene soy yo. Y el único papá que tiene soy yo. Gracias por estar con nosotros aquí en Casa de Mara. Hoy, de verdad, que estamos de manteles largos. Tengo una invitadaza de lujo, una primerísima actriz que tiene una trayectoria, ¿qué les puedo decir? Por demás notable, tanto en cine como en teatro, en televisión. Ha hecho cosas tan importantes, además parece que trae la fuente de la juventud encima. Yo no sé qué se hace, pero es una mujer bella por dentro y una mujer bella por fuera. Y me da muchísimo gusto tenerla aquí, porque además la conozco desde hace muchísimos años. En ECO llegó a hablar de una obra de teatro, y cuando entró estaba vestida con un pantalón completo, color verde limón, y se paralizó el foro en cuanto entró Blanca Guerra. Nos conocemos hace muchísimos años, porque finalmente pues, ya corrió el tiempo de una manera vertiginosa. Yo tengo 45 años de carrera, entonces pues, empecé hace mucho tiempo en todos lados. En todos lados. Pero tengo entendido, Blanca, que dejaste la odontología por la actuación. Pues sí. Sí, te voy a decir por qué, y yo creo que bueno, mucha gente ya se ha enterado de por qué llegué a odontología. Pues mi mamá era enfermera, yo estuve como muy cerca de los hospitales y de una serie de situaciones llenas de todo el personal, ¿no? Y todo lo que compone, ¿no? A los habitantes de un hospital, ¿no? Por tanto los enfermos que cuidaban de mi mamá también, y doctores, enfermeras, colegas, ¿no? de mi madre, y sí quise estudiar medicina. Resulta que llegado el momento de tomar la decisión ya para salir de la prepa, entrar a la universidad, todavía yo no sabía, no estaba segura. De pronto quería estudiar biología, de pronto quería, ¿entiendes? Entonces, como en ese momento son muy jóvenes para tomar la decisión, ¿no? tan crucial, ¿no? a lo que te vas a dedicar en tu vida. Entonces, en ese momento, pues, no pensaba en eso, sino en que mis amigas ya no iban a estar conmigo y yo tampoco con ellas. Entonces decidí ir con la mayoría de las amigas que se iban a meter a odontología. Por eso llegué a odontología. Entonces, a los 6 meses, pues ya dije, esto no es lo que quiero. Y empecé a conocer gente de teatro. Primero tomé unas clases con Dimitrio Sarraz. ¿No? Porque Jaime Garza, si bien es cierto, no pensaba en ser actor, era mi novio en ese entonces. ¿Cómo crees? Sí, era mi novio de prepa. Sí, un chico muy, muy hermoso. ¿Y tú? Entonces, desde que lo vi desde el segundo piso de la preparatoria, dije, ¿quién es? Y una amiga que estaba con las que me fui después a odontología, ella sabía, lo conocía y me dijo, yo te lo presento, ¿no? Y entonces, pues sí, ahí empezó una amistad, pero que se convirtió en un enamoramiento fuertísimo de parte de los dos, y nos hicimos novios. Y en prepa, cuando él me invitó a tomar la clase con Dimitrio Sarraz. Entonces, porque él sí tenía esa beta, ¿no? De dedicarse a, pues, como músico, como cantante, incluso incursionó. Bueno, pues yo fui a conocí por él ese camino de la actuación.
Entonces, después me invitaron a tomar clases con Abraham, a tomar clases, no, a una obra que había montado Abraham Seransky, Simio, pues estoy hablando en los 70s, ¿no? En los 71 yo entré a la universidad. ¿A la UNAM? A la UNAM, sí, soy orgullosamente egresada de la UNAM. Sí, mi hijo también está ahí, bueno. ¿Emiliano? Sí, Emiliano. Y entonces, bueno, pues ahí conocí gente de teatro, yo ya estaba en odontología y acompañé a Jaime a ver la obra, y pues era un teatro muy, muy vanguardista, muy, de gente muy joven, de experimental, teatro experimental en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y digo, en el buen sentido, en tanto que es experimentar en el arte escénico y no conocer nuevos caminos y romper con esquemas, ¿no? o con cuestiones ya muy hechas y tradicionales. Y entonces conocí a los actores y ahí sentí, Mara, que a eso me iba a dedicar. Encontré mi vocación, pues yo creo que a temprana edad, porque pues de pronto hay personas que van como probando muchas áreas, ¿no? Y ya, o se dedican a algo y al final, ¿no? Ya en su edad media, ¿no? En sus años ya cuarentones, sí, incluso, ya. Dicen, no, me voy ¿no? Digo, conocemos muchas personas que de pronto decidieron ya más entrados en edad para caminar por donde decidieron que era su vocación, ¿no? ¿Y en tu casa qué dijeron? Tu mamá era enfermera, ¿tu papá? A mi papá no lo conocí porque él murió antes de que yo naciera, fíjate. ¿Cómo crees? Entonces soy hija póstuma y mi mamá pues hizo las veces de padre y madre. Bueno, mi abuelo también, porque mi madre pues se regresó con sus padres a vivir a casa de sus papás. Y mis abuelos fueron pues figuras determinantes en mi educación y en mi desarrollo. ¿Y qué dijo tu mamá que dejaste de odontología? Nunca me prohibió, pero sí como que... Bueno, lo que pasa es que yo decidí entrar a desarrollarme en todo mi proceso formativo como actriz. Ya no vivía yo con ella, vivía yo sola. ¿Por qué? ¿Volaste temprano? Volé temprano, porque pues mi mamá era yo durante muchos años hija única, ¿no? Después llegó mi hermana, pero yo tenía 17 años. Y yo me fui a vivir sola porque un día Jaime y yo llegamos tarde, no le hablé, justamente de una clase de Dimitrios, y se enojó muchísimo mi mamá. Y entonces me prohibió que como que ahí dejó muy clara su postura, ¿no? De yo no quiero que hagas eso, tienes que estudiar, como si eso no lo fuera, ¿no? Pero tienes que estudiar una carrera, quizá para ella lo importante era que yo encontrara una pareja con quien me casara y fuera feliz y demás, ¿no? Entonces, y bueno, pues los padres siempre creemos que lo que decimos y lo que corregimos pues, es lo mejor para nuestros hijos, ¿no? Y ella pues eso pensaba también, pero yo no. Entonces sentí que era mejor salirme de mi casa, porque además podía. Yo tenía la capacidad porque muchas veces nos tenemos que aguantar porque no tienes los medios económicos para poder independizarte. Pero... ¿Tú ya estabas trabajando? Yo trabajaba, siempre trabajé. Desde muy niña. Bueno, desde la prepa. En las vacaciones yo trabajaba metía mi solicitud para trabajar de eventual en las tiendas departamentales por las vacaciones de verano, ¿no? Y incluso de la parte de las vacaciones de las fiestas de Año Nuevo y Navidad y esto, de diciembre, yo trabajaba con... ¿Y en qué? ¿En Palacio de Hierro? En Palacio de Hierro, en Liverpool. ¿Y qué departamento te tocaba? Muchos.
me tocaron distintos, juguetería, me gustó vestidos para niñas y niñitos, de bebés, damas, o sea, pero pues cada vez que ya metías tu solicitud, que además en mi época no tenías ningún problema, porque metías una solicitud y de inmediato te contrataban, porque había muchas oportunidades en aquel entonces, era más fácil para los jóvenes encontrar empleo, ¿no? Y desarrollarse ya como profesionistas también. Entonces fue como yo tenía esa capacidad. Luego además en la prepa también había un chico que tenía una agencia de publicidad, bueno, de representante. Y entonces a una compañera mía y a mí ya nos abordó y dijo, oigan, déjenme, ¿no quieren hacer publicidad? Bueno, depende, ¿no? Y sí, nos daba así como, nos conseguía trabajo haciendo comerciales o haciendo desfiles de moda o haciendo fotos para una revista Claudia, ¿te acuerdas? Ay, ¿cómo no? Nocturno, ¿te acuerdas? No, bueno. Ay, ya estamos grandes. Ya, no, bueno, no lo podemos evitar. Entonces, ¿Fotonovelas hiciste? Alguna. Con Jaime hicimos de pareja, Romeo y Julieta. Chicas. Sí, que hice una con Enrique Rocha, y lo conocí. ¿Con el Rochón? Con el Rochón, ay, lo adoro. Y además luego hicimos una película juntos, entonces una película que fue como de una novela de Héctor Aguilar Camín que se llama Morir en el Golfo. Esa la hicimos juntos y somos amigos desde que lo conocí en esa fotonovela, nos hicimos muy buenos amigos. Y toda la banda, ¿no? Porque pues yo ya estaba también trabajando hice una obra de teatro. ¿Ya formalmente trabajando tu primer trabajo ya profesional? No, esa no. Bueno, fue en un ámbito profesional dentro de la universidad, pero no, yo estudié en el Centro Universitario de Teatro. Y ese Centro Universitario de Teatro que a mí me tocó estaba dirigido el director era Héctor Mendoza. Pero el Centro Universitario de Teatro ya tenía un antecedente, o sea, con Héctor Azar. Entonces, a mí me tocó Héctor Mendoza, que fue lo que me sedujo más que nada, ¿no? O sea, académicamente. Yo estaba en filosofía, porque de odontología me pasé a filosofía y letras, para estudiar la carrera de teatro. Pero ahí lo conocía al maestro. Y entonces, yo sabía del proyecto del Centro Universitario de Teatro, el plan académico me interesaba muchísimo. Él quería formar a los mejores actores del mundo, ¿no? O sea, ambicioso sí era. Y nosotros pues queríamos estar ahí. Claro. Entonces me pasé a ese centro universitario y bueno, pues a mí él no te dejaba trabajar profesionalmente. Entonces, ¿por qué? Porque para él era importante que tú no tuvieras ese tipo de distracciones para tu proceso formativo, para todo tu desarrollo académico. Te concentraras y que estuvieras al servicio de las clases que eran de 3 en adelante, porque sabías a qué hora entrabas, pero no sabías a qué hora salías, ¿no? Porque también hacíamos de pronto algunos de los estudiantes nos llamaban para algunas obras que hacían con invitados ya profesionales de la actuación. Delia Casanova ya había salido del Centro de Bellas Artes, ya no estaba ya en el CUT, pero Luis Rábago también, había como un grupo de actores de Héctor que habían estado con Héctor en Bellas Artes y hacían, también teníamos un teatrito y ahí se hacían obras que dirigía Héctor o Luis de Tavira. Y Julio Castillo, yo estuve en 3 obras dirigidas por los distintos, ¿no? Por Héctor una, por Luis de Tavira otra y en otra con Julio Castillo, El Príncipe de Hamburgo. O sea, abordábamos autores importantes, ¿no? de lo que montaban los directores ya base del Centro Universitario de Teatro y claro, éramos los personajes importantes, salvo con Luis de Tavira, que sí hizo una obra en donde por ejemplo, Julieta Burrol hacía el personaje protagónico y José Luis Cusquera, uno de los actores del Centro Universitario de Teatro, también compañero nuestro, hizo el protagonista, ¿no? De Wojciech, y nosotras hacíamos todo lo que rodeaba todo eso. Y era sabrosísimo, era un placer enorme.
Pero antes de que yo entrara realmente, o sea, tú entrabas al CUT y hacías un propedéutico. Y ya después hacía la selección Héctor y ya tenías entrevistas con él para ya ser parte de la primera generación del CUT. Pero en el Inter, Salvador Garcini, que estaba con nosotros en el propedéutico, nos invitó a otra amiga que no estaba ahí, pero Dora Guerra, que era mi amiga de la prepa. Ella nos invitó a hacer audiciones con Julio Castillo. Julio Castillo estaba buscando gente joven y de distintas edades, pues, pero para hacer Los Insectos, una obra maravillosa de Kopek, que pues era una gran metáfora de lo que es las sociedades, ¿no? y del universo, en fin. Entonces, nos queda Dorita y yo, nos eligió Julio. Entonces, pues Julio Castillo nos llama y nos dice: oigan, me interesa que estén en la obra, pero no hay dinero, la universidad paga muy poco. Entonces decíamos, bueno, y además nos van a pagar. Eran dicen, nada más les podemos pagar 150 pesos por función, de martes a domingo. Imagínate. No, pues yo vivía, yo además que tenía mi trabajo en las pasarelas estas y el otro, pues yo pagaba 400 pesos de renta de un cuarto de huéspedes, que vivíamos ahí varios teatreros en la Colonia del Valle. Entonces yo decía, wow, o sea, sí es una lana, ¿no? Para ese entonces, y a tu edad, a la edad que teníamos, pues era de estudiantes, y nos permitía, bueno, mi trabajo de publicidad y eso me permitía no faltar al centro, porque además el Centro Universitario de Teatro podías faltar, tenías chance de faltar 3 veces al año, al mes. Entonces yo con una campaña que hiciera o un comercial, pues yo podía faltar un día y ya tener mis ahorros, ¿no? Y vivíamos en un cuarto de huéspedes y en cuartos de huéspedes, y la verdad es que yo era la que tenía mayores entradas. Pues tenía mi alacena llena, ¿no? Mis cosas ahí, mi fruta, mis cereales, jabón para lavar la ropa, jabón para esto, y todos me iban a apañarse todo, a pedir la tacita de azúcar. Entonces era muy divertido eso, pero te digo, yo trabajaba siempre y siempre me pude por eso salir de mi casa y mejorar la relación con mi mamá, porque entonces sí, nos hicimos sí, porque lo otro pues corría el riesgo de toda esta cosa, ¿no? De codependencia o de que se distorsionara, ¿no? la relación, y así ella en su casa, yo en mi casa, y felices y contentas. Y felices y contentas, y teníamos una magnífica relación, Anita y yo. Y bueno, pues Héctor Mendoza, cuando me llama para la entrevista de que me había quedado, había sido seleccionada, le tuve que decir que iba a empezar una obra con Julio Castillo. Entonces, como Julio estaba y sabía qué tipo de teatro hacía Julio, y sabía y estaba dentro de la planta de docentes del Centro Universitario de Teatro, pues dentro de la plantilla de maestros, pues entonces dijo, está bien, haz la obra, porque yo no había hecho nunca nada, salvo alguna vez una obra en la prepa, ¿no? en la optativa de teatro. Entonces, pues me fui a hacer la obra y me dijo, y regresas el siguiente año, pero ya de tiempo completo. O sea, ya no, porque estaba yo en la Facultad de Filosofía y Letras y en el Centro Universitario de Teatro, yo en la mañana y en la tarde iba a las clases, que empezamos en el Teatro de Arquitectura, pero luego ya extramuros, puso Héctor, rentó una casa de extramuros de la UNAM, en San Lucas, en Coyoacán. Fue una etapa, bueno, fueron 4 años
de los mejores de mi vida. ¿Y la película con la que debutas formalmente en el cine? Esa fue Pedro Páramo, fue una versión, la segunda versión de Pedro Páramo, que se llama El hombre de la media luna, que fue en el 75 que yo hice la película. Entonces me llamaron para hacerla, Luis María Rojas y una chica que también estaba, no me acuerdo su primer nombre, es Lisiaga se apellida, y bueno, me hablaron, no sé cómo encontraron mi teléfono, ni quién les dio mi teléfono, porque yo estaba, digo, no había celulares, ni Facebook, ni nada de estas redes sociales de donde te cachan y te localizan, ¿no? Inmediatamente. Entonces, yo decía, ¿quién les dio mi teléfono? Y me dicen, no, pues habla fulanita de tal, que yo no conocía. Y me dice, te queremos invitar a que hagas Dolores Preciado en la película de Bolaños, que era el director, y bueno, pues era parte de las, pues casi de las últimas, así, de las producciones del Banco Cinematográfico. Entonces, en Furros de Churubusco, con grandes sets que decían, superproducción, digamos, ¿no? Entonces, fue muy curioso, porque yo les dije, pues es que no puedo, o sea, no puedo hacer la obra, la película, porque yo me voy de gira con mi obra de teatro, que era Santa, que fue la obra que fue mi examen profesional, que la dirigieron los tres, Luis de Tavira, Héctor Mendoza y Julio Castillo, hicieron la adaptación de Santa. Pero de Santa, bueno, Federico Gamboa, y la obra de teatro, que era como esta época, ¿no? del teatro costumbrista, ¿no? Con Solá, ¿no? Y se te juntó la chamba. Y entonces se me juntó la chamba, pero además te digo, yo no sabía, les dije que no, que yo tenía mi gira por Europa, porque además pues era Héctor Mendoza después en la primera generación a la que yo pertenecía, pero que como me salí, ya me quedé en la segunda generación. Entonces él siempre llevaba el examen profesional, lo llevaba a los festivales europeos de teatro, en Polonia, y a mí me tocó en la ex Yugoslavia, o sea, ya pueden hacer cuentas. O sea, sí, era pues la época del mariscal Tito, ¿no? Entonces era pues todavía, ¿no? Era la época de todo el bloque, ¿no? Comunista, ¿no? De Europa del Este, ¿no? Entonces fuimos y les dije que no, porque yo tenía mi viaje a Europa y ya la primera vez que iba a Europa, o sea, yo estaba, pero ¿cómo iba a dejarlo por alguien que ni conocía y que además, ahora en Guadalajara, en el Festival de Guadalajara, que me hicieron un reconocimiento por mi trayectoria, que ya te digo, son muchos años, pues mi discurso empezaba así. El cine no estaba en mis planes. O sea, yo quería hacer teatro nada más. Y entonces me fui de gira con la obra, y ya regresando, después de mes y medio, la volvimos a poner, la reprogramó Héctor Mendoza en el Arcos Caracol, donde habíamos estado en la temporada que hicimos primero, y ahí nos quedamos en el Teatro Arcos Caracol, que era el teatro, bueno, donde encontrabas joyas del arte escénico. Entonces, pues ¿qué pasó ahí? Pues que llegó Arturo Ripstein a ver la obra, acompañado de Claudia Becker, y entonces saliendo de la función, me abordó Arturo y me pidió que si podía ir a los estudios Churubusco a recoger un guión para su próxima película, porque iba a ser El lugar sin límites. A mí me hablaban en chino, la verdad, o sea, yo no tenía la intención de... Mira lo que es el teatro, ¿no? Porque fue por el teatro que me llamaron a hacer cine. Entonces, ya cuando fui a los estudios Churubusco, estaba yo muy sentadita para
para que me dieran el guión. Y en el momento que yo estaba esperando, en ese momento entran Luz María Rojas y la otra chica de producción, y me dicen, oye, qué bueno que estás aquí, que regresaste, todavía no tenemos a la actriz para Dolores Preciado, ¿puedes hacerlo? Entonces fue mi primera película. ¿Cómo es la vida? Pero de ahí, Blanca, ya no paraste. Y estuviste trabajando en muchas ocasiones con grandes directores como Arturo Ripstein y haciendo cosas como un cine como de culto, como otro tipo de cine. Sí, era una época muy interesante esa porque fue abrirle la puerta a todos los directores que en ese momento eran los nuevos directores, la nueva ola de los directores, de los cineastas, directores, y realmente pues será que Luis Echeverría, no, finales de Luis Echeverría, porque yo llegué ya... Porque el hermano era el que impulsó el cine nuevamente. Ya, él era el director del Banco Cinematográfico. Entonces, pues sí, era un cine que yo sé, esos presidentes realmente apoyaban la cultura, apoyaban el cine. Y claro, ellos hicieron su trabajo, ¿no? Los cineastas empezaron pues a procurar, ¿no? Que se les diera la oportunidad de hacer un cine de autor, por supuesto, un cine que tenía como muy claras los mensajes que quería enviar, ¿no? Todos los temas que se abordaban, que no, pues denunciar las injusticias sociales, denunciar, ¿no? Hacer crítica a una serie de políticas públicas, a los pues a mucha gente del gobierno que no estuviera haciendo bien su trabajo, o que provocara eso una situación pues muy en desventaja para muchos sectores, ¿no? Entonces, sí era un cine con un sello muy, muy particular. Entonces, claro, empezaron a trabajar Paul Leduc, Jaime Humberto Hermosillo, Arturo Ripstein, Felipe Casals, Retes. Eran cineastas muy talentosos y era un cine que sí tenía donde exhibirse Además, ¿y cómo es entonces que llegas a trabajar en películas tan comerciales con Vicente Fernández? Bueno, por Lonca Becker. Bueno, porque ya para entonces entró Margarita López, entró López Portillo. Nosotros nos fuimos de gira y ya estaba López Portillo. Pero esto era como la colita del Banco Cinematográfico que había apoyado Luis Echeverría. Entonces, cuando yo ya entré al cine, ya estaba José López Portillo. De hecho, ya no íbamos a ir a la gira porque viste que se le bajó el peso y todo esto. Entonces, ya Héctor hizo magia, hizo malabares y nos llevaron, pero bueno. Entonces, Margarita López Portillo estaba dentro de RTC. RTC, es cierto. Era Radio, Televisión y Cinematografía. Entonces ella era la que estaba al frente. Y empezó como a darle empezó a dar como que el péndulo se inclinó hacia el sector privado. Pues a todos los que heredaron el cetro, digamos, de los grandes cineastas de la época dorada del cine nacional, ¿no? Entonces, fue como... Y a Vicente lo producía Gregorio Wallstein, que era el zar del cine, o sea, un fantástico ser, ¿no? La verdad es era un ser humano muy, muy valioso. Y entonces, y un gran productor. Y él, claro, se adaptaba, ¿no? A las circunstancias. Y entonces, como Vicente era una persona muy exitosa en su quehacer como cantante y como representante de la música bravía, de la música mexicana y tal, entonces el señor Wallerstein, pues claro, lo tomó como exclusivo para... Aquí soy. Claro, y hacían muy buena mancuerna porque pues se retroalimentaban ahí, el exitoso, los discos, las canciones, y tenían un gran sector que se nutría de eso, ¿no? y que disfrutaba esas películas, ¿no? Toda la parte
del público no popular que pues tenía los cines a donde ir, a donde se exhibían esas películas, porque Kotza tenía, pues no sé, 150 salas en muchos lados en la República y en la Ciudad de México, que donde se exhibía nuestro cine, ¿no? Y estaba el latino, el cine latino, el registral, pero que esos tenían, y que esos tenían como también otra categoría, digamos, que se exhibían películas de autor, películas que tenían nivel de cine de vanguardia, y que se exhibían ahí, no todas las películas mexicanas se exhibían en eso, sí. ¿Y cómo fue tu relación con Vicente Fernández? Porque él siempre te recuerda como si fuera su hermana. Es así, se dio así una relación como yo le decía mi carnalito. Entonces, sí, fue muy padre porque el señor Wallerstein, Lonka Becker era como la única representante, casi. Después de ella pasaron bueno, estaba Blanca Estela Limón y estaba otra mujer que también, Nancy Rodman, ¿te acuerdas? Uy. Ella y se empezó, también entraron, pero ya después, pero Lonka fue la pionera. Y a mí yo me sentí muy orgullosa porque de pronto estaba yo haciendo la película de Pedro Páramo, del Hombre de la Media Luna, y Lonka Becker llegó a presentarse conmigo y pedirme que ser mi representante. Una señora hermosísima, ¿no? De pelo muy cortito, blanco, y muy bien arreglada, una austriaca bellísima, y de un don de gente increíble. Y entonces, bueno, ya me pidió, y ya era yo su representada, entonces casi todos los productores se referían a ella para hacer sus repartos, ¿no? Y tenía a todos los actores, Lonka, todos, o sea, Diana Bracho, Pedro Armendáriz, Salvador Sánchez, Manuel Ojeda, todos los hombres y mujeres que estaban así como que, ¿no? Digamos, con un gran prestigio como actores profesionales, y entonces todos los llamaban para contratar a los actores, y Lonka y Claudia Becker pues tomó ¿no? También ayudaba. Pero entonces Lonka me llevó a la oficina de don Gregorio, y ahí empezó, porque él me dijo, bueno, queremos una cara nueva, cosa que no quisieron en los Estudios América, en donde me llevó Arturo Ripstein para decirle al director ¿cómo se llama? De CONACYTE, del sindicato él le dijo que sí, que no había problema, si él quería que yo hiciera su película, que le encantó, pero ya nunca me volvieron a llamar. Entonces, porque Arturo me dijo que querían una mujer, actriz joven con nombre. Entonces, acá no me dijeron, no me pidieron nada, no, él quería más bien una chica nueva. Entonces, pues, ya Lonka me presentó, me pasó a Vicente por teléfono, y de hecho Vicente lo que más se preocupaba es cuánto medía yo, ¿no? Entonces le dije, pues lo que quieras, porque según los zapatos que me pongas, ¿no? Si me pones coturnos, depende de qué altura, yo mido lo que tú quieras, no me importa. Y entonces pues ya después lo conocí, pero hicimos el contrato, sí, ya me llamaron, hicimos el contrato, Lonka Becker se encargó de ello, y fue la primera de 6 películas. Ya me imagino las divertidas en la filmación. Pero es que era mira, de Cris era el productor, y Javier Cruz era el fotógrafo de todas las películas que yo hice, era el mismo equipo. Rafa, bueno, no me acuerdo su apellido, bueno, sí lo sé porque lo quiero mucho además, y la pasé muy bien con ellos, porque jugábamos a todo. O sea, nos divertíamos mucho, de verdad. Y las historias, pues eran historias que a mí me parecían nada pretenciosas. Era un pretexto para que Vicente cantara y sus seguidores, ¿no? Su público se deleitara con los éxitos de Vicente. Y eran historias muy simples, historias familiares muy chistosas. Bueno, hicieron una muy fuerte que no me acuerdo del título. Que son una pareja que están en un pueblito y él se va a buscar fortuna. Sí, si Dios me quita la vida.
No, eso fue telenovela. Eso fue telenovela. No me acuerdo cómo se llama esa película que al final sí, la acaba claro, claro, es que sí, claro. Él es un dramón, ¿eh? Sí, no, bueno, había algunas muy comedias, pero también, sí, el Sinvergüenza y el Goethe y la Bronca también tenía una dosis de comedia, pero era también un drama. Pero la otra sí era un melodrama clarísimo. Y era una relación entre estos dos, que surge el de un pueblo, que de alguna manera era un poco autobiográfico de Vicente, ¿no? También mezclado con una situación que se dio real, ¿no? De un actor que lo diagnostican de cáncer y lo desahucian y entonces se suicida. Y así pasa en la película, ¿no? Entonces, pues eso, nos divertíamos mucho. Atropella al hijo, ay no, bueno, unas cosas. Pero también, o sea, en eso, digo, lo hacíamos. Mira, yo creo que los actores, en mi caso, yo te puedo decir que yo me transité al sector privado. ¿Por qué? Para hacer nombre, justamente. Y las películas de Vicente a mí me abrían la puerta también a su público, a un público popular, a un público entrañable que no era muy noble, porque se divertía, disfrutaba las películas, ¿no? Sí las gozaba muchísimo y era un entretenimiento y ya, ¿no? Entonces la gente salía satisfecha, ¿no? De lo que había visto y nosotros los hacíamos con mucho cariño. Y a mí, como actriz, yo puedo transitar entre cosas muy complejas, un cine de autor, un cine con el que hemos representado a México en los festivales más importantes, en donde he sido jurado incluso de varios festivales, en Moscú, en Huelva, en San Sebastián, ¿no? En Argentina, en Mar del Plata, y ese cine también, el cine comercial, en donde me permitía, porque muchas de estas películas yo las hice, bueno, cobrando $1, o sea, en la parte ya de mayor pretensión en contenidos, digamos, ¿no? Pero acá pues, eran donde yo ganaba dinero, bien pagada y cotizándome, y dándome a conocer, ¿no? Al público, y ya no era yo la cara nueva ni tampoco a la que le podían quitar un proyecto por desconocida, ¿no? Entonces, por otras razones a lo mejor, pero por eso transité hacia allá y me fue muy bien. Teníamos la ventaja de que eran como ahora, de alguna manera, ahora en este momento y en los años en tanto que se aprobó el incentivo fiscal para producir cine, que ahora ya se extendió a anfiteatro y a todas las artes, pero empezó con el cine, y ahora se hacen 170 películas o más, se producen al año, y en aquel entonces a mí me tocó, pues que hacía yo 5 películas al año, 5 películas al año, ¿no? Entre que eran de 2 meses, de un mes, ¿no? Y yo cada película que hacía, y ya estaba comprometida con la otra, pero siempre procuraba que hubiera por lo menos una semana para desprenderme e irme sola a refugiarme a un lado, a una playa o a la parte, al bosque, o no, a donde fuera. Ahora, no menos importante es tu carrera en televisión, y creo que una de las historias que en lo particular, y de acuerdo a todos los ratings, y esto fue Alma de Hierro, en televisión. En televisión es uno de los proyectos más gratificantes que yo he tenido, y que además era un parteaguas, porque era una adaptación de una historia argentina, y además eran de medias horas, la media hora antes del noticiero de Joaquín. Entonces, pero es lo que te digo, una actriz profesional con formación, pues juega con lo que tiene, ¿me entiendes? O sea, te comprometes igual, nada más que pues, si tienes poquito, pues con eso juegas y tratas de hacerlo lo más complejo posible y
¿no? Y de divertirte lo más posible. Y tienes algo más complicado, pues juegas con eso. Y igual en las telenovelas, eso es lo que hay, pero en Alma de Hierro estaban los guiones muy bien escritos, eran una historia que mezclaba muy bien todo lo que es la parte de disfuncionalidad que hubiera en la familia, pero también había comedia, pero también había romance, pero también era un drama por los hijos, que de pronto había un chico que era uno de mis hijos que era invidente, entonces, y así, ¿no? Y los problemas de Angélique Boyer, ahí la conocí, creo que fue su primer proyecto, no su primer proyecto de telenovela, pero sí ya con ese peso, ¿no? En esa edad. Y con ese peso de personaje, ¿no? Que sí requería y exigía bastante, entonces... Trabajar con Alejandro Camacho, que ahora en esta serie que terminamos, yo terminé el viernes, yo creo que termina en estos días también, pero hicimos esta y me lo encontré otra vez. Hemos trabajado en esas dos cosas, en el teatro, y cuando empezamos ya habiendo salido del CUT, yo hice cosas en el Centro Universitario de Teatro, inauguramos el Sor Juana, el Teatro Sor Juana del Centro Cultural de la UNAM, con Shakespeare. Bueno, después seguimos en el Juan Ruiz de Alarcón con otro Shakespeare, Rey Lear y El sueño de la noche de verano. Entonces, ahí estuve, coincidí con Alejandro, somos amigos desde hace 20.000 años. Lo quiero muchísimo. Y bueno, siempre trabajar con alguien con quien te diviertes y con quien tienes, ¿no?, nivel de exigencia también, pues es muy placentero. ¿Cómo no? Y además, Blanca, ¿a qué hora te diste tiempo para tener a tu hijo? Pues mira, yo estaba filmando en Nicaragua en una película con Miguelito Sandino, el chileno, y estábamos haciendo Sandino, estaba abordando todo este asunto del sandinismo. Y entonces me habla Margot Su y me invita a hacer un homenaje al Teatro Blanquita. En el Teatro Blanquita, para hacer un homenaje a Pérez Prado. Y ya estaba enfermito, ya Damaso, que acabo de hacer una película ahorita con Emilio Mayé, sobre, como una alegoría sobre Damaso Pérez Prado. No. Sí, y ya, pero bueno, el mambo, pero trabajado, ¿no? O sea, intervenido, digamos. Y bueno, Rubén Albarrán hacía Damaso Pérez Prado, o sea. No, bueno. Entonces, estaba así, yo le dije a Margot, no, me quiero quedar aquí, voy a estar un buen rato, no voy a regresar a México por un rato, me voy a Nicaragua, después a Costa Rica. En Nicaragua me voy a Costa Rica. Y entonces cuando regresé, me invitó, una amiga me pidió que por favor la conectara con Margot Su, porque ya sabía que iban a hacer ese proyecto. Marta Resnikov, ella quería bailar y todo, entonces ella baila bien. Entonces dije, te llevo. Entonces fuimos al Blanquita, la de la Margot, cuando entramos al Blanquita empezamos a oír las notas de él. Estaba ensayando la orquesta de Damaso Pérez Prado, sin él, por supuesto. Y dije, no, sí me quedo. Entonces te cuento esto porque cuando terminé la temporada mi hijo es producto de ese homenaje al mambo, porque además a Damaso Pérez Prado, porque además iban cantantes todas las noches. Al final yo presentaba a a Sasha Sokol, a Alejandra Guzmán, a Eugenia Leona, todas las que iban, y los que iban era cantar su éxito del momento, pero a ritmo de mambo, o que escogieran un mambo y otra. Entonces, pues te digo, al ritmo de mambo estábamos ahí, y entonces mi hijo nació al siguiente año. O sea, al siguientes meses. Sí, pero ¿de quién te enamoraste ahí? ¿Tú quieres saber detalles? No, bueno, íntimos? Sí se puede, ¿verdad? Porque tampoco es de fuerza. No, pues yo digo que mi hijo es mío y de nadie más. No, la única mamá que tiene soy yo. Y el único papá que tiene soy yo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y el papá de Emilio sabe que Emiliano.
Perdóname, Emiliano. Es que tengo la cabeza aquí a Emilio Azcárraga, ¿no? Ah, Emilio Azcárraga, ¿qué tiene que ver? No, es que estábamos hablando. No era él, ¿eh? No, ya sé. No, Emiliano. Emiliano sabe toda la historia y sabe quién es su papá y todo el rollo. Ay, claro, y se ven y todo, y van y cenan y todo. O sea, Llevan una muy buena relación. Pero nunca te casaste con el papá de Emiliano. Bueno, yo nunca me he casado. Ah, porque ya sabes. Ni con que él ni con nadie. Con Goldenberg. Dije, no, pues no se casó con él. Que se casó con no sé cuándo. Pues no. No, yo la única vez que he vivido con alguien fue con un novio que tuve. Iba yo a hacer la película de Mandoki, Motel. Luis Mandoki, y estaba terminando de hacer una obra de teatro que es El Rey Lear en la UNAM, y Ernesto Yáñez llevó un invitado que es hijo de Gonzalo Martínez Corbalá, que estaba de embajador en Cuba, y entonces nos invitaron para decirme que él nos invitaba a cenar a Ignacio López Tarso, a toda la banda, fuimos a La Cava. ¿Te acuerdas cuando La Cava hay sí, claro. Lo quitaron y pusieron un edificio ahí. Bueno, el caso es que nos invitaron a Cava a cenar, porque nos querían llevar a Cuba a hacer la obra en La Habana. Y dijimos, ¡qué padre! Sí, vamos. Y ahí conocí a Gonzalo, que era, bueno, sigue siendo un muchacho muy guapo. Y entonces, pues ya, dije, bueno, vámonos a Cuba. Ya, se acabó la cena, nunca fuimos a Cuba, no es cierto que nos llevaron ni nada. Después me metí ya a hacer una telenovela y Ernest enseguida, ¿no? De terminar la temporada, y ya estábamos por terminando la temporada. Entonces me invita, dice Ernesto Llanes, paz descanse, me dice, oye, Gonzalo nos invita a comer a La Cava. Otra vez, bueno, vamos. Y entonces llego, ahí nos vemos, gordo, sí, ok. Llego y resulta que ya estaba Gonzalo, se levanta y me dice, pues nos vamos a la mesa, ¿no? De una vez. Ok, Ernesto nunca llegó. O sea, se ve que Gonzalo le dijo que me invitara y que le dijera que iba él también, y nos hizo un 4, ¿no? Para que yo siguiera la amistad pero nos enamoramos y nos vivimos juntos. Él con él Él fue lo el único, único que vivió. 3 años y no más, nunca más. Fue una experiencia maravillosa, pero no, yo dije no, cada quien en su casa y nada de que vamos a casarnos y papeles y eso. No, porque mi profesión es muy demandante. Pero aparte no te interesó casarte nunca. Pues no, porque te digo, tuve relaciones muy largas, de tiempo largo, de longevas. Pero no, cada quien en su casa, es como mejor funciona desde mi punto de vista. No estoy recomendándolo. Entonces, en ese homenaje, puedo deducir que en ese homenaje conociste a alguien que te enamoraste y decidiste que ibas a tener un hijo con él. Claro, yo tenía una relación y ya tuve mi hijo con él, o sea, por decisión de ambos. Y ya yo, pero como no vivimos juntos, y luego hubo como rompimientos ahí ya, ¿no? Y bueno, luego ya. Pero eso es asunto mío, no de mi hijo. Digo, no. Él va y viene con él y vive, es más, se ven mucho, muy seguido. Guerra. Y yo le puse porque yo dije, no quiero deberle nada a nadie. ¿Ok? Ni quiero meter en líos a nadie, legales, de nada. Entonces, mi hijo es Diego Emiliano Guerra Islas. Un ser humano hermosísimo. Y que ya anda en el cine. Que ya tiene 30 años. Y que anda en el cine. Y anda en el cine, justamente. Es muy curioso porque él es arquitecto. Entonces, está por ya titularse, ¿no? Pero me encanta porque cuando fuimos a una entrega de premios, pues llegamos a la ceremonia y vamos juntos, y llegó el perrito Estrada, Luis Estrada. Entonces, pues ya llega y nos saluda y entonces empieza a hablar con Emiliano y dice, ¿qué haces? Pues dice, pues estoy en arquitectura en la UNAM. ¿Y eso? ¿Para qué? ¿Para darle la vuelta nada más? Para después acabar en el cine. Ok. Dije, cállate. Y fíjate, se cumplió su vaticinio, su intuición.
se cumplió. Porque pues, por azares del destino, ni siquiera que es que él haya ido a buscar el asunto. No, él trabajaba, una amiga lo llamó para hacer una